lo que nos va a contar. Acuérdense, fíjate, hablando ahora de las arterias, que tiene una estructura, o sea, digamos que esto es la arteria, esto es la vena, esta es la pared y la vena. La vena realmente es el sistema por el cual nosotros recargamos los camiones, que se llaman hematíes, para llevar el oxígeno. O sea, nosotros vaciamos, acordaros siempre que cuando un camión con oxígeno llega a un punto de destino se llama isquemia. Si se para en un sitio el cerebro y se para en otro es el corazón, si se para en otro... O sea, es un concepto muy básico, se llama transporte, punto y final. Y vuelve por la vena. Entonces la vena, pues hay que mirarse. Haces así y dices, caray, ¿cuántas? Lo cual quiere decir que si hay muchas, eso significa que es un manejo complicado el estético. El patológico existe, que es una cosa que no tendremos tiempo y obviamente poder hablar de eso, pero es muy importante acordaros que podemos bloquear nuestros pulmones, que podemos bloquear nuestros sistemas de subida de abajo, y las mujeres en eso tienen algo añadido que se llama embarazos. Es decir, acordaros que cuando uno, imaginaros que en esa puerta aparece una bola y nos tenemos que colar, y eso hace la sangre, ¿no? Cuando se encuentra un obstáculo en la pelvis, en este caso en la pelvis femenina, tienen que buscar colaterales. Y a veces mezclamos lo que es dispareunia con lo que es estética, con lo que es riesgo de trombosis. Simplemente Sandra lo que nos va a explicar es que las cosas una vez más han seguido cambiando, que se pueden hacer cosas, pero vamos, en los 10 minutos, 9 minutos que va a hablar ella, no esperéis que eso van a cambiar las cosas. Simplemente es un tópico que, repito, lo hablaremos un poco más, que va a quedar grabado para el resto de los días, y cuando alguno de vosotros haga muy veterano, pues recordará que Sandrita, cuando sea importante y famosa haciendo no sé qué cosas, pues en esa época supongo que ya, como decía también Estigarribia, pues posiblemente desde su casa así con la manica y un pincho, pues se moverá alguien. O sea, tenemos que aceptar que el 4 que decía Javier, el 5, etcétera, existe. O sea, acordaros que curiosamente en esta misma sala, al margen de lo que luego nos va a decir Nazaret sobre las momias, la realidad es que todos vosotros empezasteis la mayoría unos oficios que no se parecen en casi nada excepto uno. Repito, ser médico, no licenciado. Ser médico y ser humanista. Por tanto, doctora, ¿seguro alguna tonta que decir? Agradecerte la invitación. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar de la enfermedad venosa crónica. La enfermedad venosa, bueno, pues es producto evidentemente de la propia evolución humana. El problema es que ha habido muchas generaciones en las que tampoco ha ocurrido grandes cosas, pero sí que en las últimas 5 generaciones el ser humano ha cambiado bastante su estilo de vida, nuestros trabajos, nuestros horarios, nuestra esperanza de vida, y eso ha hecho que en especial la enfermedad venosa crónica pues haya avanzado mucho más en la población. Aquí, como hablábamos al inicio de la ponencia acerca de la historia, está pues, el papiro conocido como papiro de Edwin o papiro de Evers, que es el primero, que se considera el primer tratado médico en el que se empieza a hablar de ginecología, se empieza a hablar incluso de la depresión, y ahí empezamos a tener los primeros datos acerca de las venas. Y lo definen en una pequeña frase diciendo que se puede ocurrir una hinchazón de los vasos como una especie de serpentina dura, con muchos nudos y como si se inflasen con aire. No sabemos si en este papiro lo que querían definir eran varices, una trombosis venosa superficial, pero es cierto que este papiro pues, fue encontrado en el Antiguo Egipto en las manos de una momia hace más de 1500 años antes de Cristo, y que quizás sea uno de los primeros detalles que nos pincelan la enfermedad venosa. ¿Cómo la podemos definir? Pues como la incapacidad de las venas para cumplir sus funciones. ¿Y cuáles son estas? Pues la primera y fundamental, como comentaba el profesor Maynard, llevar la sangre en dirección al corazón. Entonces es evidente que cuando esto no ocurre, nosotros vamos a objetivar que la sangre, en vez de subir, lo que hace es subir y bajar, es decir, tener una doble dirección. En la segunda función que se vería alterada sería la adaptación a las necesidades de drenaje de los tejidos. Es por ello que los pacientes acuden quejándose de que tienen la pierna hinchada, de que tienen edema. Y la tercera de las funciones que se vería alterada sería la termorregulación y reserva hemodinámica, y por tanto los pacientes refieren calor y pesadez de la pierna. Esto no se trata solamente de un problema cosmético, que las mujeres digan tengo unas arañas vasculares, sino que se trata de un problema que genera una auténtica limitación física y afecta de una forma importante a la calidad de vida. De hecho, esto lo definen así
entre 8 de cada 10 pacientes que están afectados por la enfermedad venosa crónica. Y esta es la fotografía de la población. La realidad es que la enfermedad venosa crónica es la patología vascular que más afecta a la población general y oscila entre un 4% de las mujeres y un 10 o un 15% de los hombres. Y claro, esto, como hablábamos antes, generación tras generación se va haciendo mucho más incidente, mucho más prevalente, y cuando cumplimos más de 50 años se puede decir que más del 50% de la población está afectado de enfermedad venosa crónica. Y esto, por supuesto, impacta directamente en unos gastos socioeconómicos de los que cada vez nos damos más cuenta de ello. De hecho, está considerado que supone unos costes de unos 900 millones de euros anuales en Europa Occidental y supone un mayor gasto de todo lo que se gasta en la enfermedad arterial, pese a que parece que le damos mucha menor importancia. Esto ya está empezando a dar lugar a que muchas casas comerciales y muchos hospitales empiecen a dar la importancia que se merece a la enfermedad venosa. Y esto también supone una cantidad de pérdidas de tiempo trabajado que se estableció en Francia, que podría llevar unos 4 millones de días de trabajo perdidos de forma anual, y esto está cuantificado en Estados Unidos con una pérdida de unos 3.000 millones de dólares al año por pérdidas de baja laboral. Como comentábamos antes, hay una gran variedad de pacientes. Tenemos desde las típicas arañas vasculares o telangiectasias hasta ya grados mayores que van con varices más abultadas, las varices de mayor calibre, y luego la hinchazón de la pierna, así como la aparición de la típica hiperpigmentación que solemos ver cuando paseamos a las personas mayores con las piernas de color marrón oscuro, por esa hiperpigmentación ocre, y luego la aparición de esas úlceras tan dolorosas. Esto se lleva a una clasificación que es la que más utilizamos en la clínica habitual, que es la clasificación CAP, que es el acrónimo de la C de clínica, la E de etiología, la A de anatomía y la P de fisiopatología, de lo cual lo más importante es la C. Evidentemente, conforme vamos progresando en la clínica, supone un mayor impacto en la calidad de vida de los enfermos. Para ello, lo más importante es asegurar el diagnóstico. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues fundamental la anamnesis, las preguntas con los pacientes y la exploración física. Para ello, pues como comentábamos con la aterosclerosis, se comparten algunos factores de riesgo en común. No ayuda para nada la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, como comentaba Tobías. En el caso de las mujeres, los embarazos, tanto por el motivo del peso en el vientre que dificulta el retorno venoso hacia arriba, como por el concepto hormonal, así como mujeres más jóvenes con el consumo de anticonceptivos tan extendido. También es importante el trabajo, la profesional a la que nos dedicamos. Cada vez estamos más horas en nuestro trabajo y tenemos una posición más delimitada, o estamos mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados. Y, por supuesto, cuestiones puramente anatómicas. No es lo mismo una persona que mide 1,70 m, que de los pies hasta el corazón tiene una longitud mayor, que una persona que mide 1,30 m. Y es fundamental en la consulta hacer la exploración física, palparle los pulsos al paciente, no solamente verle las varices, para determinar si añadido combina una enfermedad arterial. En ese momento lo podemos derivar al cirujano vascular, donde le hacemos una ecografía, que como comentaba anteriormente el compañero, es fundamental, es una herramienta más que tenemos para el diagnóstico. En la ecografía siempre la tenemos que hacer de pie, porque es de pie como nos van a funcionar esas venas y vamos a está correcto, y luego nos centramos en el sistema venoso superficial, que es al que corresponde mayoritariamente las varices. Nos centramos en la safena interna y en la safena externa, y lo que hacemos literalmente es, cuando estamos con la sonda de ecografía visualizando la safena, comprimimos el gemelo del paciente, o bien de forma manual o bien con un manguito. Al comprimir, lo que se hace es forzar a que esa sangre suba hacia arriba, y nosotros vemos con el Doppler cómo se comporta. Entonces, nos daría en condiciones normales un pico, que supone que la sangre sube hacia arriba y ya está, pero en personas que tienen una enfermedad nos aparece este reflujo, que se considera patológico a partir de 0,5 segundos. Como vemos en este paciente, pues llega a 2,7 segundos. Este sería un paciente, por tanto, que tendría una insuficiencia venosa. El tratamiento principal, como siempre le decimos a los pacientes, el primero, la piedra angular, es el uso de la media de compresión. Es fundamental, no solamente hay que centrarse en la cirugía sí, la cirugía no, sino en cambiar nuestros hábitos de vida. Y yo les explico a los pacientes siempre que, igual que entendemos que cada vez que usamos los dientes nos los cepillamos, pues con las piernas, cada vez que estamos de pies o sentados, tenemos que usar las medias de compresión, simplemente que los dentistas han hecho antes la campaña de marketing que nosotros con las medias. Y luego pues, podemos enfocar a la cirugía.
La cirugía convencional, la tradicional, la que todo el mundo conoce y la que todos los pacientes han sufrido, se echan las manos a la cabeza y no quieren volver a pasar por ello, es la safenectomía, que como bien conocéis es hacer una incisión a la altura de la ingle, otra a la altura de la rodilla o a la altura del tobillo y literalmente arrancamos la vena, hacemos un stripping. El problema de esta cirugía es que es bastante agresiva para los pacientes, le supone bastante tiempo de baja laboral, tiene riesgos, como hablábamos anteriormente, la cirugía siempre abierta, pues más riesgos de infección, riesgos de sangrado. Entonces, entre este pasado que tenemos reciente, lo que tenemos que abogar es qué tenemos en el presente y hacia dónde es el futuro. Entonces, las guías, desde hace ya unos años, las guías a nivel europeo, la recomendación con grado 1A que nos recomiendan para el tratamiento del eje safeno es el tratamiento endoluminal, el tratamiento mínimamente invasivo, que puede ser o los endoláseres o la radiofrecuencia. Básicamente lo que consiste es que de una forma mínimamente invasiva se realiza una punción de la vena safena a nivel de la rodilla y se sube un catéter que lo que hace mediante calor, aproximadamente unos 120 grados de temperatura en el caso de la radiofrecuencia, es literalmente quemar la vena. Como se aplica esa cantidad de calor, se trata de una técnica térmica, es necesario rodear todo el tejido de alrededor con un suero frío para evitar que se queme tanto la piel como el nervio que tenemos alrededor. Esto, por tanto, sigue requiriendo de un quirófano, se sigue requiriendo de una anestesia, que bien puede ser una sedación importante o una anestesia general. ¿Y cuál es un poco más, el futuro más reciente al que estamos avanzando? Es hacia el pegamento. El cianoacrilato es un derivado, es un pegamento que es similar al superglue, que se utilizaba ya en otros territorios del cuerpo, sobre todo en aneurismas intracraneales también, a nivel de embolización pélvica, y se obtuvo el marcado CE en el año 2011 y el marcado de la FDA en el año 2015. Y entonces consiste técnicamente en lo mismo que la radiofrecuencia, que es pinchar la vena safena, y a través del catéter, en vez de quemar la vena, lo que se hace es pegarla con el pegamento. ¿Qué beneficios obtenemos? Que como no es una técnica térmica, no hace falta un quirófano, se puede hacer en una consulta con unas medidas asépticas y se puede hacer una anestesia local. No es necesario el uso de la medida de compresión, lo cual también es importante porque no olvidemos que cuando están peor nuestros pacientes es en la época de verano, de calor, y es cuando a todos se les ocurre acercarse a la consulta, todos se quieren operar y que después del posoperatorio tengas obligatoriamente la medida de compresión, los hematomas, pues suele ser un poco más incómodo que estas nuevas técnicas. Y luego hay que combinarlo siempre para el tratamiento de lo que es la propia variz, que es lo que al paciente le interesa, con las flebectomías, que son pequeñas incisiones a través de las cuales se sacan esas varices. O si no, se puede combinar con la escleroterapia o microespuma, que es la inyección de un alcohol, habitualmente letroxisclerol, para el cierre de esas venas. Normalmente se suele utilizar en venas de calibre menor para tener un mejor resultado. Y luego el uso de la medida de compresión, salvo en el tratamiento con el cianoacrilato. Y por último, para terminar, este es el último artículo que hemos publicado, que forma parte de la tesis de economía que estamos haciendo, y que lo que hicimos fue comparar estas tres técnicas con un seguimiento a 3 años para primero comprobar objetivos clínicos, ver el nivel de complicaciones, ver el cierre correcto del eje safeno y luego hacer un análisis de coste-efectividad de cuál es el impacto económico que supone el disminuir el tiempo de baja laboral y el incluir estos dispositivos que son un poco más costosos en nuestra práctica habitual. Eso quiere decir que la doctora está haciendo su segunda tesis doctoral y estamos contribuyendo la tipa de la que más, a mí me parece una de las mujeres con más prestigio en economía de la salud, que es Beatriz López Valcárcel, y servidor colabora también en la tesis.